¿Cómo están todos? Muy buenos días o buenas tardes para algunos. Espero que hayan disfrutado su fin de semana largo, que hayan descansado, que hayan renovado sus energías para esta semana cortita, ¿ya? Bueno, el día de hoy, martes 30 de junio, nuestra meta, nuestro objetivo va a ser crear un diagrama para relacionar y contrastar la fábula y el cuento, ¿ya? Vamos a crear entonces hoy día un esquema donde vamos a ver las diferencias y las semejanzas, digo, que tiene la fábula y el cuento, ¿ya? A eso me refiero cuando digo relacionar por las semejanzas y contrastar por las diferencias que hay entre la fábula y el cuento, ¿ya? Más adelante les voy a contar cómo vamos a crear el diagrama, este esquema. Bien, para comenzar entonces vamos a revisar, a recordar algunas características que tiene este tipo de texto que es el cuento, ¿ya? Y vamos a recordar que se escribe en prosa, ¿cierto? Es un texto que su extensión va a ser breve, es una historia corta. Los personajes pueden ser reales o también pueden ser fantásticos, y su estructura va a tener un inicio, va a tener un desarrollo, ¿cierto? Va a tener un final. El propósito del cuento va a ser entretener al lector, ¿ya? Y como les dije anteriormente, este es un tipo de texto narrativo. ¿Qué significa que sea un texto narrativo? Que nos cuenta, nos relata una historia, ¿bien? Entonces ahí queda esta tabla donde están las características principales que podemos encontrar en el cuento, ¿ya? Y también ahí aparece una imagen de un cuento bastante popular como es el de la Caperucita Roja, ¿bien? Sigamos entonces. Vamos a revisar ahora las características principales que tiene la fábula, ¿ya? Recordemos que se escribe en prosa o también la podemos encontrar en versos, ¿ya? También va a ser una historia breve, también es una narración corta. Sus personajes pueden ser animales u objetos inanimados que van a personificar, ¿cierto?, al ser humano. Van a tratar de imitar las características que tenemos, por ejemplo, relacionadas con las emociones, con los valores propios del ser humano, ¿ya? Ojo, por lo general se cree que solamente en las fábulas pueden actuar personajes que sean animales, ¿ya? Pero no es así. También tenemos objetos inanimados, o sea, que no tienen vida, que también pueden aparecer en este tipo de historias, ¿ya? La estructura de la fábula va a tener un inicio, va a tener un desarrollo y va a tener un final. A diferencia del cuento, este va a tener una moraleja al final, nos va a dejar una enseñanza. Es probable que en algunas fábulas no se encuentre la moraleja, pero sin embargo la historia igual nos deja una enseñanza y, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que actúan personajes que son animales u objetos, ¿cierto?, que no tienen vida. El propósito, ¿cierto?, de la fábula va a ser precisamente dejarnos una enseñanza, ¿ya? A través de la moraleja, que es así como le vamos a llamar a esta enseñanza, ¿cierto?, que nos deja la fábula. Este tipo de texto, al igual que el cuento, es un texto narrativo. Y les dejo como ejemplo, ¿cierto?, de la fábula, una que revisamos hasta hace un tiempo, que es El león y el ratón, muy clásica de Esopo. ¿Bien? Quiero que volvamos un poco a nuestro objetivo del día de hoy, que yo les había dicho que íbamos a crear, ¿cierto?, un diagrama para relacionar y contrastar una fábula. Ahora entonces nos vamos de lleno a la actividad que vamos a tener que realizar el día de hoy. ¿Ya? Vamos a crear un diagrama. Les voy a mostrar un tipo de esquemas que existen para poder relacionar y contrastar, ¿ya? Que es lo que vamos a hacer con nuestra fábula, o sea, perdón, con la fábula y el cuento. Este diagrama se llama diagrama de Venn.
Este diagrama nos va a servir para comparar y para ver semejanzas de dos objetos, como pueden ver acá, ¿ya? Lo que representa A y lo que representa B. Si se dan cuenta, B tiene un círculo, ¿cierto? Por acá. Y A tiene un círculo por acá. Si se dan cuenta acá en el medio, se dan cuenta, dice inter, es porque acá el centro es donde ambos se relacionan, o sea, van a tener las similitudes, ¿ya? Quiero mostrarles un ejemplo de cómo nos tiene que quedar el trabajo que vamos a realizar el día de hoy. En nuestro cuaderno, de forma vertical, perdón, de forma horizontal, vamos a poner nuestro cuaderno y vamos a hacer estas esferas, al igual que como están acá en la pantalla. Vamos a hacer dos esferas grandes, una va a decir cuento, que va a ser nuestro grupo A, y por otro lado vamos a tener la fábula. Si se dan cuenta acá, al igual que la imagen anterior, al medio, ¿cierto?, se unen. Entonces, vamos a escribir las características del cuento en este sector del círculo, y por acá vamos a escribir las características de la fábula. Y adivinen qué vamos a hacer acá al medio. ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué creen ustedes que vamos a escribir acá al medio? Bien, las características que el cuento y la fábula tienen en común, ¿ya? Y esto es un diagrama, se los presento. Si alguna vez les sirve en naturaleza, en otras asignaturas para comparar dos o más objetos, es bastante útil, ¿ya? Y queda visualmente muy organizado. Entonces, repito, cuento, sus características, fábula, sus características, y las características que tienen en común van a quedar en el centro, ¿bien? Entonces, chiquillos, manos a la obra. Espero que les haya quedado clara la actividad que tienen que hacer el día de hoy. Se pueden apoyar con las características que yo presenté en esta diapositiva. Ya se las voy a dejar igual escrita en una guía aparte para que las puedan ir revisando si es que las necesitan. ¿Ya? Así que solamente en el cuaderno van a escribir van a crear este diagrama con las similitudes, digo, y las diferencias que existen entre el cuento y la fábula para que nos vaya quedando el panorama un poquito más claro, ¿ya? Les mando un beso gigante, espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa ustedes saben, me pueden preguntar, me mandan un audio, no hay problema. Les mando un beso gigante y que estén súper, súper bien, nos vemos pronto.